se llama Protegidos Siempre. Las personas que me distinguen, las personas cercanas, saben que este objeto es mi compañera, casi siempre. Procuro llevarla a todo lugar como un medio de protección del sol y del agua. Adicional a esto, mi mayor medio de transporte es la motocicleta. Entonces me aplico mi bloqueador en la mañana, una buena cantidad, porque suelo estar por fuera de mi casa todo el día, casi todo el día. Cargo también una chaquetica de tela suave para cubrirme los brazos también del sol. Cargo un impermeable en el baúl de la moto y también cargo unos guantes para cubrirme las manos. Entonces ustedes dirán, pero es todo un equipaje. Sí, así es, porque pues todos sabemos que el sol últimamente ha estado demasiado fuerte, más que todo a eso del mediodía, ¿verdad? Entonces yo siento que mi piel, si yo no me cubro, mi piel pues que me quemo así literal, la cara, las manos. Entonces trato de protegerme siempre y de estar cubierta. Y si sé que voy a caminar, pues saco mi sombrilla, que como les digo, no me puede faltar. De hecho, cuando hay necesito dar algún detalle, doy sombrillas, regalo sombrillas porque la gente no suele protegerse, ¿sí? La gente sale así, entonces una sombrillita no le cae mal a nadie. Entonces es una manera que tengo o reúno ciertos elementos para protegerme, sea del sol o sea de la lluvia. Pero hoy yo les quiero hablar de una protección espiritual, de una cobertura espiritual. Entonces, de hoy en adelante, cada vez que usted vea una sombrilla, recuerde este mensaje: protección para mi vida, ¿sí? En lo natural. Pero vamos a estudiar y a centrarnos en una protección espiritual. Siempre protegidos. Y precisamente esa protección o esa cobertura espiritual se refiere a la acción de Dios para atraer una protección para sus hijos, para su pueblo. Me explico. Yo, en lo natural, cojo estos elementos que les acabo de mencionar y me protejo, ¿cierto? Pero en el ámbito espiritual es Dios quien toma la decisión y que pone todo un conjunto de equipamiento, no sé cómo decirle, o de estrategias o de hechos o de actuaciones. ¿Para qué? Para protegerlo a usted y para protegerme a mí, ¿sí? Y además de eso, está dispuesto a entregar esa cobertura al que la pida, al que la necesita y al que esté deseoso de tener una cobertura, una protección de Dios. Porque además de eso, el proteger hace parte de la esencia de Dios. ¿Y saben por qué? Porque Él es nuestro Padre. Levanten la mano los que son padres, los que somos padres aquí en este lugar. ¿Cuál es nuestro mayor instinto desde que nosotros tenemos a nuestros hijitos pequeños? Proteger, ¿cierto? Los queremos proteger desde cuando nacen, de que no se me resfríen, de alimentarlos bien, y van creciendo y seguimos ¿qué? Protegiendo, seguimos cubriendo. Y así es Dios, así es el Señor. Es su esencia, es una de sus cualidades, un Dios protector. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso?
Él quiere darnos esa seguridad que necesitamos. ¿Cuántos sentimos que necesitamos estar seguros? Yo creo que desde que nacemos, ¿cierto? Desde que nacemos queremos estar ahí seguros en esa cobertura de la familia, de nuestros padres. Siempre queremos y hay una necesidad de sentirnos seguros. Entonces, la cobertura o la protección en el ámbito natural, aquí en la tierra, depende de lo que yo hago, ¿sí? Entonces, yo necesito protegerme, yo me compro mi sombrilla y la llevo. Necesito protegerme en mi salud, ¿qué hago? Me alimento bien, hago deporte y en todas las áreas es así. Si yo quiero protegerme de algo, tengo que hacer algo para que eso suceda. Pero en el campo espiritual no depende de lo que yo haga. ¿Depende de qué, iglesia? De lo que Dios hace. Depende de lo que Dios hace, el actuar de Dios. Esa cobertura espiritual no es más ni menos, sino depende de lo que Papá Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia quiere hacer para bendecir mi vida, para protegerme, para guardarme. Entonces, lo resumí en 3 clases de cobertura espiritual. Primero es la que da Dios. ¿Y la que da Dios a través de qué? Vamos a ver varios aspectos. La cobertura espiritual que da el mismo Dios a través de su presencia. En Éxodo 33, verso 14 y 15, el Señor le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Y desde ahí, en toda la Biblia encontramos cómo la presencia de Dios se manifiesta. Y entonces dice la Biblia que el pueblo de Dios no estaba solo, que Dios estaba con ellos, que mientras el pueblo de Dios caminaba en el desierto en el día, que dice la Biblia, que una nube los cubría y los protegía. Pero si caminaban en la noche, que dice la Biblia, que una columna de fuego iba sobre ellos y los alumbraba y los protegía y les guiaba. Y ese es el Señor. En Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Cuántos valientes hay aquí en la casa del Señor? Amén. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dígame si esto no es una garantía, si esto no es una cobertura de Dios. No te dejaré solo, dice el Señor. Donde quiera que vayas, no importa a dónde vayas, allí está el Señor, guardando tu vida, protegiéndote y salvando tu vida. Salmo 91, 1, 3, 4. Todos lo conocemos, ¿verdad? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Recuerden nuevamente la sombrilla. ¿Qué nos da la sombrilla? Sombra. ¿Qué nos da el Señor? Una sombra que nos protege. Gloria a Dios. Y aparte de eso dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá. Recuerden las plumas. Y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen en esta promesa de parte de Dios? Y lo hemos experimentado. Gloria al Señor. Y tal vez si yo le dijera a usted, recuerde un suceso donde usted haya experimentado esa cobertura, esa protección, esa pluma protectora, esa pluma que lo ha abrazado. Yo creo que todos tendríamos una historia para contar, ¿cierto? En un momento dado, como vimos que el Señor nos guardó y nos ha guardado y nos guardará para siempre, porque Él cumple su palabra para sus hijos.
Amén. Entonces, cuando el Señor Jesús nació, ¿qué pasó? Vino el ángel y le dijo a María: concebirás y darás a luz un varón y le llamarás Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. No estamos solos, iglesia. El Señor ha preparado todo un escenario para guardarnos. El Señor ha tenido un propósito desde siempre y para siempre, para que usted y yo disfrutemos de una protección espiritual. La cobertura espiritual también se da a través de su palabra. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Imagínense por un momento cuando se va la energía, que últimamente se va mucho, ¿no? ¿Cómo queda uno? Todo en oscuridad. Y entonces uno dice: prenda la linterna del celular o saque la linterna que tenemos ahí a la mano cargada y prendemos, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Podemos ver, todo queda en claridad. Podemos ver claro y podemos mirar por dónde nos desplazamos. Y así es la palabra de Dios. Dice que lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es la que nos guía para que no nos equivoquemos. La palabra de Dios es la que me instruye, me enseña cómo obedecer a Dios, cómo agradar a Dios, cómo debo vivir mi vida como mamá, como esposa, como hija, como trabajadora, como cristiana. Es la palabra de Dios. Entonces, hay una cobertura sobre el cristiano y sobre la persona que cree en la palabra de Dios y que obedece. Recordemos que hasta el Señor Jesús, en el momento que fue tentado, ¿con qué respondió él? ¿Se quedó callado? No. Cuando el enemigo viene a tentar a Jesús, el Señor Jesús se levanta y le responde con palabra de Dios, con Biblia. Entonces necesitamos equiparnos de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder afrontar la tentación, el día malo, la tristeza, la ansiedad, la enfermedad, porque nos llenamos de la palabra del Señor y Dios nos va a dar la victoria. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Es lo que necesitamos, iglesia, día a día, llenarnos de sus promesas, y no solo para nosotros. ¿Cuántas veces? Y yo tuve una experiencia hace poco. Tuve mi devocional en la mañana. Solemos con mi esposo hacer el devocional sobre las 6 de la mañana, a veces más temprano. Y a las 8 de la mañana salí yo de mi casa. A las 8 de la mañana me encontré con una persona. Esa persona estaba muy triste, estaba agobiada, estaba pasando por una situación difícil, sin esperanza, sin fuerzas, como muchos hemos estado, ¿cierto? En cualquier momento de la vida, porque todos pasamos por situaciones difíciles. Y esta persona me comparte lo que está sintiendo, y yo tenía fresquita esa palabra que Dios me había dado en el devocional, en ese tiempo que estuve con el Señor. Y entonces estaba ¿qué? Equipada, y pude entender que esa persona necesitaba esa palabra que yo había recibido ese día, y se la pude dar. Le dije: tranquila, el Señor te dice esto, en la palabra de Dios dice esto y esto y esto, y en el nombre de Jesús vamos a orar. Entonces mire que no solamente para nosotros el equipamiento, la protección, esa cobertura la necesitamos. ¿Para qué? Para bendecir la vida de otras personas. ¿Cuántos están dispuestos a tener ese corazón sensible delante de Dios? Alaben el nombre del Señor.
La cobertura espiritual el Señor también nos la da a través de la fe. En Efesios 6:16 dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Y si usted lee versículos anteriores, está hablando de todo el equipamiento y la armadura espiritual que debemos tener y que Dios ha dispuesto para los que le hemos creído, ¿cierto? Y entonces habla de, ayúdenme, entonces habla del yelmo, ¿cierto? Del yelmo de la salvación, habla de la coraza de la justicia, habla del cinturón, ¿cierto? Y viene así la secuencia, pero me llama la atención porque menciona estos elementos, ¿cierto? Estos implementos, pero hace un stop, hace como una pausa al Señor y dice: pero sobre todo tomad el escudo de la fe. A mí eso me dice que la fe para un cristiano es casi que lo más importante, porque es que a mí la fe, iglesia, para los que nos están escuchando a través de YouTube, la fe me sostiene en el día difícil. La fe me da nuevas fuerzas. La fe es la que yo necesito para creer que lo que Dios me está hablando en su palabra es verdad y que Él la cumple y que es para mí, que no es para mi vecino, que no es para el otro. Es que ese sí está mal, ese está llevado. No, necesitamos vivir la palabra de Dios. Que cuando usted cada día aparte ese tiempo para leer, así sea un versículo, usted se apropie y dígale: esta palabra es para mí y la necesito para salir adelante, para perseverar. ¿Aló? Todos lo necesitamos. ¿Estamos de acuerdo? Gloria a Dios. Entonces, levantemos el escudo de la fe, porque ahí está. Es una herramienta que el Señor nos ha dado. Dice que para detener los dardos del enemigo. ¿Y cuáles son los dardos del enemigo? Los malos pensamientos, una situación difícil económica, una enfermedad, una tristeza, un vacío en mi corazón, que usted siente que como que no levanta cabeza, o está, dijo una amiga, estoy medio levantando cabeza y viene otra situación difícil. Ahí es donde necesitamos levantar el escudo de la fe y decirle: Señor, aunque vengan ataques del enemigo, aunque yo vea esta situación, pero yo sé que tú estás conmigo, yo sé que tú me das la victoria y yo sé que soy tu hija y tu hijo y tú tienes cuidado de mí. Gloria a Dios. A través de su amor también es una cobertura que el Señor nos da, a través del amor de Dios. ¿Por qué? Porque si yo me lleno del amor de Dios, estoy fuerte para poder sobreponerme a, quizá mi esposo me levantó la voz, pero si yo no estoy llena del amor de Dios, entonces ¿qué voy a hacer yo? Pues si él me levantó la voz, pues yo voy a hablar un poquito más duro, porque es que yo también aquí valgo y yo también tengo mi posición, y ¿cierto? Si yo estoy lleno del amor de Dios, voy a tener una protección para poder perdonar al otro, porque recibimos ofensas a diario. Si yo tengo el amor de Dios, voy a tener
esa capacidad de poderle pedir perdón a la persona que yo ofendí. Porque a veces nos parece fácil, no es que fulanito de tal me ofendió, dijo algo que me molestó, me miró mal, no me saludó, pero ¿cuántas veces nosotros de pronto también hacemos lo mismo con otras personas? Entonces el amor de Dios me cubre del no perdonar, me cubre del egoísmo, me cubre del orgullo. El amor de Dios me cubre de la avaricia. Necesitamos llenarnos del amor de Dios, y no hay una muestra más grande, más perfecta que la de Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo a morir en la cruz por amor a usted y por amor a mí. Es un amor que nada de eso, nada lo puede superar, y todo para que ninguno de nosotros nos perdamos. Es el más grande amor que necesitamos decirle: Señor, lléname de tu amor, porque en las fuerzas de nosotros es difícil perdonar, en las fuerzas de nosotros es difícil pasar por alto la ofensa, en las fuerzas de nosotros o en el amor que nosotros decimos sentir es difícil renunciar a mis propios pensamientos, a mis propios deseos, para quizá restaurar una relación. Es difícil, pero en el perfecto amor de Dios sí lo podemos hacer. Solamente en el perfecto amor del Señor. También el Señor nos da una cobertura a través de su Espíritu Santo. Y dice la Biblia en Juan capítulo 14, versos 16 y 17: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros siempre. ¿No les parece a ustedes esto bello? No fue suficiente. El Señor mandó a su único hijo a morir en la cruz por amor a nosotros, pero el propósito de Dios era que el Hijo de Dios muriera en la cruz, pero resucitara. Y Él dice, nuestro papá tan bello dice: no los dejo solos, les voy a enviar al Espíritu Santo, que los va a acompañar siempre. Amén. Él es el que está con nosotros. Aquí en este lugar Él está. Y yo le pido al precioso Espíritu Santo de Dios que esté hablando ya su vida. Que no sea yo, es el Espíritu Santo de Dios el que esté ahí susurrándonos, inquietándonos, rearguyéndonos y convenciéndonos en esta mañana. Y dice el verso 17: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará un día con nosotros. Estará siempre con nosotros. Gloria al Señor. Ese es el precioso Espíritu Santo de Dios. Y dice la Biblia, gloria a Dios, dice la Biblia en Hechos 2:4: y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y centrémonos en esa primera frasecita: y todos fueron, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Si queremos ver cosas nuevas en nuestras vidas, necesitamos la presencia
del Espíritu Santo de Dios. La llenura para poder estar firmes, para poder dar pasos de fe, para poder levantarnos después de la caída, para poder dar frutos. Porque cuando tenemos la llenura del Espíritu Santo, Él dice que nos dota de amor, de paz, de gozo, de paciencia, de mansedumbre, de templanza, de benignidad y de bondad y de dominio propio. ¿Cómo les parece? Todo lo que necesitamos. ¿Será que necesitamos paciencia? Muchísima, ¿verdad? Yo me considero impaciente. Además, tengo un esposo que me ha acompañado 26 años y él es así, supremamente acelerado. Yo me considero aceleradita, pero él, yo creo que me duplica o casi, mis hijos se ríen, casi 3 veces. Entonces, es un ejercicio que necesitamos, porque cuando no somos pacientes, tendemos a equivocarnos, tendemos a tropezar y a caer y a lastimarnos. Pero para eso el Señor, nuestro papá bello, hermoso, nos ha dejado el Espíritu Santo de Dios, y Él dice que está con nosotros, mora con nosotros. En el momento que usted abrió su corazón al Señor y le dijo: Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador, ahí ha llegado el Espíritu Santo de Dios a su vida. Por eso es que su vida no pudo ni puede ser igual desde ese momento. Cuando usted ha tenido un encuentro con el Señor, cuando usted ha tenido una convicción de lo que es Dios, de lo que significa Dios, nuestras vidas no pueden ser iguales. Porque ya hay algo ahí. ¿Ustedes no les ha pasado? Que ustedes sienten que quieren hacer algo, pero hay algo ahí, algo indebido estoy hablando, pero ustedes sienten que hay algo ahí que le dice a usted: no, no lo haga, no lo haga, no debe, cuidado, hasta allá no, yo estoy aquí, mírame, yo te veo. Ese es el precioso Espíritu Santo de Dios, porque Él nos cuida y Él nos guarda y Él nos guía hacia la verdad y hacia agradar al Señor y hacia la eternidad. En 2 de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gloria al Señor. Bueno, vamos rápidamente porque estoy como estoy atrasadita. El segundo punto, hasta ahí vamos en la cobertura que da Dios. El segundo punto, que es muy importante, es la cobertura que da la familia. Y rápidamente les voy a contar lo que pasó, que creo que ya todos hemos escuchado, y los que no, vamos a estar muy atentos. Lo que pasó con Pablo y Silas cuando ellos fueron azotados y fueron encarcelados. Dice que ellos fueron encarcelados, pero que a medianoche oraban y cantaban, y que de repente vino un gran terremoto. ¿Y qué pasó? Se abrieron todas las puertas, y dice que el carcelero se llenó de susto, porque casi él podía perder la vida, porque había dejado escapar los presos. Pero Pablo le dice: no tenga miedo, no tenga temor, aquí estamos, no nos hemos ido. Y entonces este carcelero, asombrado por lo que había visto, le dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas le responden: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces yo les digo esta mañana
que si tú has creído en el Señor, cree en esta promesa y declárala para tu familia, que si tú has sido salvo, tus hijos, tu esposo, tus padres, tus hermanos, tus sobrinos no se perderán. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Toda tu casa, toda tu familia será salva. ¿Por qué? Porque hay una cobertura. Porque Dios se encargará de usarte para alcanzar a tu familia. Y pidámosle al Señor eso, que yo, póngase su mano aquí, que yo sea instrumento para que mis hijos, mis padres, mi compañero, esposo o esposa, mi familia completa crea en el Señor y sea salva. Esa es la cobertura que tenemos en la familia. Y por último, la cobertura que da la iglesia. ¿Cuántos han sentido la cobertura, la protección de estar congregados en una iglesia? Amén, gloria a Dios. En el libro de Hechos, capítulo 12, vemos cuando Herodes está persiguiendo a los creyentes y entonces manda a matar a Santiago y también manda a que arresten a Pedro. Pero dice la Biblia en el verso 5 del capítulo 12 que la iglesia, y esto me encanta, mientras ellos estaban siendo perseguidos, los que creían en el Señor, los estaban matando, los estaban encarcelando. Dice el verso 5 que la iglesia oraba constantemente a Dios por ellos. ¿No les parece esto maravilloso? Yo les quiero decir a todos los que están acá presentes, que se congregan en una iglesia, de pronto usted no lo ha notado, de pronto usted nunca ha pensado en esto, pero aquí hay una protección divina. El que viene a la casa de Dios recibe una cobertura espiritual, porque aquí, gloria a Dios, porque tenemos unos pastores que oran por ustedes y de pronto usted no lo haya experimentado, pero yo he recibido esa cobertura. Mis hijos han recibido esa cobertura. Mi esposo, aunque no se congrega acá, ha recibido una protección, una cobertura de mis pastores. Y qué lindo es saber cuando uno está pasando por una situación difícil, o cuando de repente a usted le dan una noticia de una enfermedad. Qué bello es decir, coger el celular y decir: voy a llamar a mis pastores y les voy a pedir que oren por mí, porque tengo una necesidad, tengo una aflicción, tengo una situación. Y ahí hemos podido ver la mano de Dios. Ahí hemos podido experimentar el favor de Dios, la protección de Dios sobre nosotros. Una razón más para que usted no deje de congregarse. Y si usted es de los que viene un domingo al mes, para que usted venga todos los domingos. Y si el que me está escuchando no se congrega todavía aún, es una razón, y lo motivamos para que busque una iglesia y se congregue, si es de otra ciudad. Entonces, hay una cobertura, hay una iglesia, un pueblo que ora. Y dice que después de eso, Pedro estaba atado con 2 cadenas y dormía en medio de 2 soldados.
Pero de pronto un ángel se apareció, tocó a Pedro en el costado y le dijo: levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro y salieron de allí. Dios se movió a favor de una oración, porque dice antes de eso que toda la iglesia oraba constantemente, y ese es el respaldo que necesitamos. Yo lo he experimentado, un círculo de amigas. Las mujeres somos más dadas a ser amigas, ¿cierto? Como a unirnos en ciertas situaciones, como a contar, a expresar, a pedir ayuda. Los hombres poco, pero yo les invito, caballeros, hagan un círculo de amigos de fe, de hombres de fe, que ustedes se puedan apoyar en una situación difícil. Las mujeres que estamos, que nos congregamos aquí y llevamos buen tiempo, hemos hecho un lazo de amistad, un círculo de amistad, un círculo de apoyo. Y si miramos que alguien está en una situación difícil, la llamamos, les decimos, no importa la hora que sea, llámeme, estamos para escucharla y para orar. Una oración puede cambiar la vida y la situación de una persona que está a punto de hacer una locura. La oración. Entonces, apoyémonos los unos a otros. Dice la Biblia que porque donde donde están 2 o 3 congregados, allí está el Señor. Dios escucha la oración de la iglesia. Entonces, la iglesia está para confortarnos los unos a los otros. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. La iglesia está también para consolarnos, no para criticarnos. Nadie es perfecto, no hay iglesia perfecta, no hay ser humano perfecto. Todos tenemos, yo tengo muchos defectos, pero sé brindar una amistad. Soy sincera, soy servicial y estoy ahí para las personas. La iglesia está para que crezcamos juntos, para considerarnos los unos a los otros y para recibir el cuidado de Dios a través de los pastores que ha colocado en esta iglesia. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por nuestros pastores? Gloria a Dios. Por eso, iglesia, debemos permanecer, debemos crecer, debemos echar raíces, porque los días son malos y allá afuera usted no encuentra un buen consejo. Afuera no encontramos sino malas noticias, ¿cierto? Basta encender el celular. Malas noticias, situaciones difíciles, pero acá en la casa de Dios encontramos una palabra de ánimo, encontramos una palabra de parte del Señor, encontramos un abrazo que nos reconforta, encontramos una oración que nos levanta, encontramos esa palabra rema que estábamos necesitando. Entonces, si usted siente que la cobertura de Dios, que la protección de Dios no lo ha acompañado hasta el día de hoy, solo necesitamos pedírsela al Señor. Ya sabemos que Él la da a través de su presencia, a través de su palabra, a través de la fe, a través de su amor, a través de una iglesia, a través de un círculo de amistades saludables, de amistades de fe. Y de pronto usted pensará, es que los pastores están bien. Déjeme decirle que todos pasamos por situaciones difíciles.
situaciones donde nos hemos sentido que como que Dios nos abandonó. Muchos personajes de la Biblia, inclusive, se sintieron solos, abandonados. Cuando José fue vendido, ¿cómo se sentirían? Por sus propios hermanos. Duro. Y si yo me pongo a nombrarle muchos personajes de la Biblia, encontramos donde ellos se sintieron solos. Y muchos de nosotros hemos podido estar pasando por eso, o estamos pasando por eso. Hasta el mismo Señor Jesucristo, pocas horas antes de morir, Él se sintió solo, se sintió abandonado por el Padre. Sin embargo, se fortaleció en la oración, porque Él sabía cuál era el propósito de Dios. Él sabía que Dios no lo iba a abandonar, que su papá no lo iba a abandonar, pero también quiere mostrarnos ahí esa parte humana que nos pasa a todos. Y gloria a Dios por el que de pronto no se ha sentido solo. Yo me he sentido sola, abandonada, pero Dios nos puede levantar. ¿Cuántos lo creen? El Señor es quien nos levanta. El Señor es quien nos da la victoria y Él nunca nos abandona. Gloria al Señor. Ahí donde usted está, cierre sus ojitos y vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este maravilloso tiempo. Gracias por tu palabra. Espíritu Santo de Dios, yo te pido, Señor, que tú estés con nosotros, Señor. Gracias porque sabemos que tu presencia es real. Pero ayúdanos, Señor, cuando quizá nuestra fe flaquea, Señor. Ayúdanos cuando de pronto vienen las situaciones difíciles, los dardos del enemigo, Señor, que nos quieren golpear, que nos quieren apagar, que nos quieren herir. Ayúdanos a entender que ahí estás tú, Señor, que tú nos ves, que somos importantes para ti. Aunque el mundo, aunque la gente, aunque nuestra propia familia nos desprecie, tú no nos desprecias. Tú estás ahí, consintiéndonos, cuidándonos, protegiéndonos. Debajo de tus plumas, Señor, estamos seguros. Te pido, Señor, que todos los que han escuchado este mensaje puedan salir con la convicción de que tú eres fiel, de que tú eres el Todopoderoso, de que tú nunca nos abandonas y de que tú estás, Señor, actuando a nuestro favor siempre. Aunque los días se tornen grises, aunque nuestros ojos, nuestros oídos escuchen y nuestros ojos vean una situación difícil, pero que nuestro espíritu esté convencido de que tú estás en el asunto, de que tú estás obrando. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. El Señor les continúe bendiciendo.